lo particular. Al hoy, toda la dirigencia de todo tipo de este país es mencionada por la corrupción, por lo que sea. Beto es el ejemplo de honestidad y el ejemplo de Muy buenas noches a todos los presentes. Realmente es una emoción tremenda esto, por la convocatoria, por esta reacción. Yo siempre pienso que soy merecida porque todas las cosas que uno haga por el club no necesitan ser reconocidas. Las cosas que uno hace por el club hace con amor puro, lo hace pensando en que en algún momento lo va a recibir como propio, como socio, como hincha, aunque lo haya hecho uno. Los agradecimientos quizás en ese aspecto se pagan más con venir, acercarse y cada uno hacer un poquito más para que este año realmente crezca. Tenemos tiempo de jugar para crecer, mucho más de lo que ya es. Yo quería hacer primero el hincapié, por supuesto, que estamos decididamente por la unificación de todas las organizaciones que quieran participar, de las 4 que siempre han participado, que siempre hemos tenido un trabajo en común realmente y fructífero, porque las cosas se ven a través de los años que han pasado. Yo hago un poco de recuerdo de la agrupación mía alternativa, aproximadamente hace 20 años, se creó un poquito antes de que comencemos a trabajar dentro del club en la comisión directiva de ese momento. Y éramos nuevitos en conducción, pero sí estábamos de acuerdo en pedir fundamentalmente el fútbol amateur para tratar de cambiar un poco la cara, cambiar los resultados y ver si el tiempo realmente le podía dar un cambio estratégico al fútbol de la noche. Yo considero que el club, a pesar de todas las cosas que tiene y el crecimiento que contiene permanentemente, tiene que luchar fervientemente para que las inferiores sean la fábrica permanente de esos jugadores que no vamos a poder comprar en 5 millones de dólares, pero lo podemos fabricar y venderlo en 5 millones de dólares. Y eso fue con el tiempo lo que pasó. Trabajamos arduamente, no se quería invertir en el club, no quería poner plata para poder matar, porque siempre pensaban que era poner plata en saco roto. El tiempo dio la razón, los jugadores fueron saliendo, fuimos campeones en el 96 con varios jugadores inferiores, fuimos campeones en el 2007 con varios jugadores de inferiores, hemos vendido las ventas más importantes, las hemos hecho con ellos. Y soy convencido que vamos a seguir apoyando permanentemente el crecimiento de fútbol amateur y de fútbol infantil, que quizás no lo nombré y debía haberlo nombrado en un principio. De fútbol infantil salen el 80% de los jugadores que después de pasar el fútbol amateur llegan a la primera división y dan las satisfacciones que realmente nos han dado.